Yo empiezo primero con un negocio de música en fiestas. Ajá, yo puse de los 14 a los 24 más o menos, un poquito más por ahí. Unas cuantas cientos de fiestas, bodas, eventos especiales y bautizos. Y después de miles y miles, llegó un punto en donde a mí lo que de entrada siempre más me interesó es por qué se escuchaba como se escuchaba, ¿no? O sea, ¿qué te hacía vibrar padre o que te gustara esa música a comparación de en otros lugares donde a lo mejor lo escuchabas feo? Tenía mi equipo de audio, teníamos un buen PA para unas 2,000, 3,000 personas, que en esa época era más fácil hacer ese nivel de fiestas que hoy en día. Y ese PA aguantó muchas historias, demasiadas. ¿Qué pasó? Que yo con el paso del tiempo empiezas a ubicar y a conocer cómo poder ecualizar algo, cómo poder mezclar algo, cómo funciona una consola, y me metí de lleno a tratar de ubicar qué significa, o conocer o aprender qué significa hacer una banda en vivo y sonorizar cualquier tipo como de evento en vivo, ¿no? Sí me acuerdo que ahí estaba arrancando Molotov, estaba arrancando Fobia. No, Fobia ya tenía algo, un poquito, igual que Caifanes ya llevaba un poco más. Me acuerdo de Molotov porque en un Bistermoti yo me puse a hacer festivales en universidades. Ya todos sabemos por qué nos hacemos, a todos nos llevamos más a torneo. Ese año acababa de salir el disco con el que Molotov la reventó y se dio a conocer. Y es donde jugarán las niñas, y incluía pues muchos tracks muy amables con unas líricas muy nacionales, muy padres y divertidas para toda la gente que teníamos esa edad. ¿Qué más podría pasar que estar gritando vocerías, ¿no? Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, campeón! Yo le decía mucho a la gente que trabajaba conmigo ahí: ¿quieres aprender algo? Ponte en un festival. Si tú te pones a sonorizar gente que no conoces en un festival, vas a ver cómo agarras pues maña. Pero pues bueno, o sea, así empecé, así traté de clavarme al máximo, y hubo bandas que me dieron chance de aprender de ellos mismos. Por allá arriba te enseño un disco que se llama Tiempo Real, de unos 3 super hermanos a la fecha míos. Ese disco lo produce Sabo Romo en 2004. Miguel Mateos nos dio permiso de hacer un cover de Obsesión, que cantaba precioso Ana Ragasol, que es la vocalista de ese grupo hace tiempo. ¿Por qué se van los colores cada vez que... Y pues bueno, o sea, con varios me tocó conocer también a Piro Pendas. Está invadido el ambiente, con mucho ruido, humo y dolor. Han acabado con todo, el mismo cielo perdió el color. Contaminado. Vocalista de Ritmo Peligroso, mi querido Piro, que me enseñó todo lo que pude. A la fecha sigo teniendo contacto con él cuando puedo. Este es un concurso que se llama el Indie Film Music Contest, que es un proyecto, y aquí te ponen tu warning porque sí tiene un tema de contenido de violencia infantil. A ti te dan el video y las voces de los personajes y nada más. Entonces yo aquí en este concurso, esta propuesta musical está como en 2 partes. Este es como un ligero popcito ahí nada más atrás. Parece que están como en una reunión de AAA. My name is Stitch, and I've been going to Bear Hugs for about 3 weeks now. We meet every night and talk about the same stuff. It's a support group for toys that are hurting. Okay, who wants to go next? Jay, why don't you share? Que el personaje depende de la música que le pones. Pues sí, eso era la intención. Qué bueno que sí se oye así. Y para contestar un poquito qué instrumentos o tal, pues aquí como que siento que al tener la apertura de tú mover
para donde tú quieras, si me voy, por lo menos los otros también, la mayoría de este tipo de proyectos de composición un poquito instrumental, aunque se oiga rock híbrido, a lo mejor por ahí debe tener tantito pop también instrumental, pero este tipo de soundtrack para mí, como que tiene que inspirar la misma escena, ¿no? O sea, cuando entra la Barbie y la están quemando, yo no pude no meter una guitarra distorsionada ahí. There I was, facing death. The child would take the firework to my back. ¿Los sonidos de dónde los sacas, güey? Me baso en el piano como por técnica, obviamente, y a lo mejor por conocimiento un poquito de teoría musical. Oye, qué bonito suena, ¿no? Ah, es que está jalando el video también. Se oye mejor que en el MP3, ¿verdad? ¿Cómo no? Y mira, y ahí lo tenemos justo sin las voces. O sea, ahí sí estábamos oyendo la pura creatividad de este güey. Uso este controlador y para beats. Muy divertido hacer drum fingering con esto. Ahorita muy me enseñas divertido. Algo. Ahorita muy divertido. Y ahorita algo. Te voy a poner inclusive una app que a mí me gusta recomendar para músicos de cero hasta muy buen nivel. Todo el mundo ¿Hay lo hace alguien con diferente. quien específicamente te haya gustado mucho trabajar? Que digas, puta, me encantaría volverme a meter al estudio con ese alguien. Sí, varios. Dispara. Uno de ellos que me venga en mente, ahí puede ser que vayamos a empezar a trabajar en algo, se llama Pepe Ancira. Pepe Ancira tiene un proyecto actual que se llama Navegante. Pobre camino sin luz y no sirve llorar, solo atravesar. Hay decisiones. Con él, yo ya he trabajado varias veces. Empecé a trabajar con él cuando él tenía 18, 17, iba saliendo de la prepa. Tenía una banda él que se llamaba 33%. 33% estaba ahí también un amigo Jerónimo Quintana, un amigo que en paz descanse, el Dirt, un muy buen guitarrista, Francisco Buc, que acaba de sacar algo hace no mucho. Francisco es su hermano, de Buc, el actual, entonces me fue su nombre. Tenían una banda, era su banda de prepa, los ayudé, hicimos 3 o 4 canciones de esa que se llama 33%, por aquí hay una. Y unos años después, 3 o 4 años después, se separan, como a veces pasa o muchas veces pasa. Y 2007. Estás bien organizadito, ¿eh? Año por año, cosa por cosa. Soy un poco freak en cuanto al control aquí del estudio, no se pierde nada. Hay que hacer como ciertas cosas un poquito cuadradas para mí a veces, porque si no yo soy el primero que me pierdo. Eso habrá sido, híjole, no sé, él iba en prepa. Unos años después, 2007, hicimos esta canción. Invito yo a algunos músicos. Sergio Utrey, le invito a grabar unas guitarras. En esta canción, pianos, chelos, creo que tiene unos chelos. Esas cuerdas son mías, esos pianos también son míos. Sabo Romo graba los bajos de esta canción. Y ya, lo hicimos entre nosotros 4. No creo que se me esté yendo nadie por ahí.
Esto fue 2007, según dice ahí, y de ahí no se mueve. Otros años y unos cuantos años después, 2012, hago un disco entero con él que se llama Manto Gris. Manto Gris hicimos en 3 meses 12 tracks muy bonitos, de 0 a 100, todos entre él y yo. Trajimos a un muy buen guitarrista de Cancún que se llama Alex Khan. Si te vas, tardaré 15 minutos en recuperarme y olvidar. Si te vas, hoy. De esas canciones, por ejemplo, ¿tú te atreves a guardar tu rough mix, tu sesión de Pro Tools? ¿Qué software usas tú? ¿Pro Tools? Pro Tools y Live. Me gusta mucho hacer los dos, Ok. Live. ¿Y te atreves Yo a tengo guardar guardadas tus todas las sesiones. Todas las sesiones, cada versión, cada bounce. Y si lo abres, ¿lo dejarías como está? El que está al final, sí. ¿Sí? Sí, y sí creo que todas esas versiones que están guardadas, nunca regresé a ellas. Lo que pasa, y siento que pasa ahí, es que como uno empieza a acumular librerías de sonidos, plugins, instrumentos virtuales, ahora tienes demasiado. Sí. Entonces siento que eso me lleva más a lo que trataba de decir hace rato. De las varias diferentes librerías o instrumentos virtuales, baratos o caros que puedas tener, creo que lo que te da mucha fuerza es saber usar muy Sacarle bien jugo uno. a algo. Sí, ahí por ejemplo yo veía incluso tus plugins, tienes un C1 compresor, tienes... Aquí hay un Contact. Pero no tienes mucho más, no estás saturando de cosas. De repente me da terror, veo sesiones de otros ingenieros que tienen 16 plugins y dices, güey, pero era un sampler. O sea, ¿qué tanto le tienes que meter a un kick de...? No, Sí, aquí qué pasa que al usar instrumentos como violines, chelos y eso, ocupa muchísimo procesamiento. Entonces, tu RAM se va al diablo, y entonces lo que sí, pues es tener cierto control que aquí de hecho no se ve. Solo muy pocas cosas están renderizadas o bounceadas o como le quieran decir en el software. Hay otras que sí, que ya están hasta sin que se puedan ver mucho. Y hay cosas que no están pasadas a audio. Y ahí sí, yo corro el riesgo de que este Contact no lo bounceé y de este Contact en algún momento lo puedo abrir en mi siguiente compu y gracias. ya no está. Ya no está tu plugin, ¿no? De que tú tienes una idea de una canción a que la terminas, ¿qué te pone el límite? ¿El tiempo, la entrega? Yo el creo que gusto? como productor, yo siento que como productor tienes que agarrar las riendas del proyecto en diferentes ámbitos. En tiempos de producción, en costos y en cuánto tiempo vas a querer invertir de tu tiempo contra lo que parezca que tengan de dinero para invertir. Ahora, por ejemplo, Los Ositos, ¿no iba a haber dinero o sí cuando lo empezaste? No, es un concurso. ¿Y cuándo te Es un detienes tú? concurso. ¿Cuándo dices tú, yo, Santiago, el Blondie? Sí, ese yo creo Ya que todos acabé. los productores y los músicos saben. O sea, que es difícil poner un stop. Por eso, ¿cuándo dices ya acabé? Yo creo que es en varias etapas. O sea, no Sí. sabes cuándo. Yo ya creo que acabé. yo creo que no acabas al otro día de que piensas que terminaste. Más o menos. Ajá, y me voy a tratar de dar a entender. Yo puedo estar todo el día mezclando una canción y digo, ya, terminé. Pero al otro día puede ser que no escuchaste algo. Si al otro día ya no le oyes nada más, ya terminaste. Y a ver, Si al otro día yo veo muy quieres bien. seguir exagerando o perfeccionando algo más, hay un límite tiene que haber como cierto criterio personal, cierto, en que ninguna canción puede ser perfecta. ¿Te sigue gustando ir a otro estudio? Sí, Ir a ver a otro güey. lo hago. Lo hago y ¿Con visito quiénes amigos con quién más míos. vas? ¿Con quiénes más vas? Me gusta mucho visitar tengo más o menos cerca de distancia a Fernando Alamís, que es amigo mío desde hace tiempo. Luis López Valls, también es un buen ingeniero.
que también trabajé. Hace no más de 15 días vino a platicar aquí de Nada Más Vernos. Y aquí estuvimos 2 horas hablando de cosas. De todo y de nada. De todo y de nada. Y nos estuvimos acordando. Yo empecé a ayudar a una banda que él tenía también en prepa. Él iba saliendo de prepa, yo estaba aprendiendo a sonorizar, tal cual, y ellos tenían una tocada en algún antro, creo que en Polanco, una cosa así. Fui como su ingeniero de audio. Ellos tenían una banda que se llamaba Guato, tal cual. Luis López Valls tocaba todo lo que fuera teclas instrumentales, era como un electro rock, ahí bastante padre. Un amigo de ellos cantaba muy bien, tenía una personalidad un poquito parecida al Leo de Lozán, era fan de Leo de Lozán, entonces tenían como sus likes. Entonces había ahí Pepe Besauri también, tocaba la guitarra, él hoy en día hace Trópico, creo. Y su banda se llamaba Guato, y desde ahí, pues eso tiene 30 años. O sea, ¿qué cambiarías primero? ¿El equipo, el software o tu approach a cómo hacer música? Porque obviamente cuando tienes un software distinto, ya no tienes un baterista, ya no tienes un cuarto, ya no tienes tu finger drumming que le dices. Tu approach de la música cambia. Sí. Pero ¿qué cambiarías primero? Me voy a comprar un controlador y ahora un buen software, o ya que tengo un buen software necesito un buen controlador. No, yo siento que si te fijas, estos 3 controladores son un mouse. Sí. Ninguno tiene un sonido, una librería, son 3 mouses. Yo siento que lo que yo hice es que yo venía de trabajar con cosas, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, cosas, instrumentos reales. Órgano. Y también compresores y ecualizadores y cosas físicas. Entonces yo sí llegó un punto en donde dije, al que me alcance para tenerlo físico como SSL sí lo quiero. Y empecé a comprar librerías. Yo creo que es lo que en el software se ha perfeccionado mucho. La sensibilidad del software. Yo hace unos años empecé a tomar unos cursos de composición orquestral o instrumental, creo que se dice mejor así. Con un señor ya mayor que se llama Michael Moore, por aquí te lo tengo. Él da cursos en línea, él es maestro de una universidad de Inglaterra de música y tiene sus cursos. Yo hice 3 cursos de esos de composición, cómo componer en base a un cello, a una celeste, una marimba o un French horn. Cosa que ya nadie piensa, pero el cello, la marimba o el violín tienen un rango. Exactamente. Y los nuevos productores les vale más. Sí. Sí, yo creo que también, de hecho, va por ahí. O sea, hay de los instrumentos de cuerda, cada instrumento de cuerda en una orquesta tiene su rango. Y de hecho yo creo que ese sí es un expertise en donde mucha gente no se detalla en el plugin en cuanto a... ¿Cómo sería correctamente? Cada instrumento tiene su forma de tocarlo. Creo que con los instrumentos de viento es un poco más difícil explicarlo. Tú respiras y tienes una inflexión o tienes una contracción de los dedos de tu respiración y se va a escuchar diferente. O sea, no es lo mismo en el piano tocar fuerte que tocar despacito. Esa sensibilidad del plugin es lo que creo que ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero no todo mundo se fija en ese detalle. Si yo voy a hacer un violín, el plugin no te va a dar cómo toca el humano. No. Bueno, hay que tratar de simularlo. Recuérdame cuando conectemos el S90, porque tiene un rango, por ejemplo, fuera del violín, precisamente. Y entonces el re sostenido, mi, fa, hacen como distintos movimientos. Exacto. De arco o de mano. Y entonces cuando presionas eso, oye o el golpe o la madera. Exacto. Que no existía hace 10 años. Y es a lo que te digo, es a lo que quiero llegar. Esos instrumentos virtuales de música de orquesta, algunos tienen y otros hay que buscarlos y otros no los tienen. Pero no es lo mismo un vibrato, no es lo mismo a una línea plana. Y un violín no puede, por ejemplo, un piano yo puedo tocar un sol y tiene un decay.
No puede haber un piano que suene para siempre. Lo mismo que Electrónicos hay, un sampleo lo puede hacer, pero no es natural. Y lo mismo pasa, creo, con un instrumento al cual estamos acostumbrados a oír como los de diferentes de una orquesta. Entonces yo no puedo hacer que una tuba, o sea, yo puedo hacer que una tuba haga lo que yo quiera. Pues le puedo poner distorsión a la tuba, si no. Pero si lo trato de usar como lo es, como una tuba, creo que tienes que entender lo que hablas, esas modulaciones, las diferentes intenciones de tocar con el instrumento y las articulaciones, porque cada instrumento es diferente. ¿Cuál es el controlador que tienes? ¿Qué teclado es ese? Este es un MPC. No, ese sí, pero el de acá. Este es un, ay, se me fue el nombre, Novation. El Novation. Porque ese también tiene como muy buenos reviews de los faders y de los pads y todo, ¿no? Sí, para mí no son, es un controlador barato. Lo que a mí me gustó es el touch, que tampoco es el gran real. Okay. Pero, y lo mismo con este. Este es como el tercero que tengo de estos. El Akai se hizo muy famoso por eso, ¿no? Sí, este MPC creo que le pegaron muy bien. Y creo que el secreto es la sensibilidad del pad. Sí hay una diferencia muy importante a que yo trate de hacer lo que sea aquí con estos padcitos de a estos. O sea, en serio, la precisión del touch es como si, lo que como hablábamos, si tuviera porque eso latencia. Como si aquel tuviera una latencia ahí medio random. Y la sensibilidad de qué tan fuerte o qué tan eso le pegas. Para que eso es lo que tenía ya el nuevo Superior que yo vi, el software de drums, que ya puedes cambiar el sonido, el centro, el lado de la tarola, si tiene un rim shot o no tiene un rim, dependiendo en qué parte del pad tocas. Ese creo que tiene 3 áreas distintas, ¿no? Además también. Este sí. Este tiene los pads normales, que ahorita nada más me va a dar estos dos aquí, pero tiene este pitch bend que le puedes como asignar las modulaciones a cada parte. Y eso es pues, muy divertido. Es básicamente muy divertido. Creo que no es el mejor ejemplo, déjame agarrar otra. Aquí lo bueno de esta es que cualquier persona puede... O sea, a mí lo que me gusta es que el software está diseñado básico, Javi. Ya sabes, no es un ejercicio básico, pero está al revés, ¿no? Si le pego naranja, llegué antes. Si le pego morado, si sale morado, llegué tarde, ¿no? Bueno, ¿y eso tú lo usas como si fueras baterista? O sea, No. ¿ya en el mundo real o no? No realmente el drum fingering, porque te enseñé cómo funciona con el drum fingering, pero del que sí lo uso para practicar diarios en el piano. Ok. En el piano sí... No, pero digamos que yo te pido hacer la canción de Studio Takeover. ¿Dónde harías tú una batería hoy en día? ¿O cómo harías una batería? ¿Insertas un loop, programas en Pro Tools o la tocarías tú? Intentaría empezar tocándola yo. ¿Ahí? Sí, con este. Un beat básico con MPC. Creo que sería mi primer approach. En especial si tiene algo de electrónico. Ok. Si no es algo acústico, iría directo al MPC. Si dependiera terminar un disco de si tenían dinero o no, lo hubieras terminado aunque no te pudieran dar una guitarra. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que una vez que empiezas con algo que te mueve y te apasiona, si lo puedes llevar hasta un final, pues muchas veces es difícil encontrarle o limitar ese final, porque puedes seguirte haciendo esa canción mucho tiempo. Probablemente el dinero a veces es más un tema para empezar que para terminar, creo. ¿Por qué pienso que es un poco más importante el dinero para empezar? Porque aquí sí es un punto en donde a mí me encantaría que eso nosotros como artistas, en especial Latinoamérica, de México para abajo, yo de todos los años que he conocido, 1 de cada 100 conoce de dónde va a ganar dinero ese proyecto. ¿Cómo va a ser sustentable ese proyecto?
creo que de 99 artistas, A ver, la mayoría de No. los artistas, si no tienen una disquera, tú no tienes la garantía de que te van a poder pagar. exacto, y creo que eso hoy en día, y si tú ves cualquier proyecto de cualquier género, la gente joven de hoy en día ya está lista para hacer contenido y su propia historia y su propio storytell. Entonces por ahí sí tiene un canal padre el hecho de que se tenga todas esas herramientas. Hace muchos años, sin las la mayoría de lo que escuchábamos era de puras disqueras. Era de disquera. Hoy en día, a mi entender, creo que la mitad de la música que está publicada es música independiente. Pero es muy diferente la parte de producción creativa, artística, que la parte del music business o que la parte del media business. Son muy diferentes. Y en donde nos quedamos como músicos y como artistas muy colgados en cuanto a lo que ingresamos, creo que nosotros en parte sí creo que tenemos los músicos un poquito de culpa en no analizar nuestra parte del negocio. Creo que ahí sí tendríamos que ver un poquito más, entender de dónde voy yo a ganar mi dinero. Y entiendo perfectamente cómo todos, y me incluyo, podemos ir a muchos proyectos y no importa cuánto cobremos, y no importa si es mucho, si es poquito, yo lo que quiero estar es en el arriba de un escenario. ¿Qué tanto estamos dejando ya que la cuantización, el auto-quantize o no juegue? Sí, yo, ¿O no? de hecho, cuando grabo, me doy chance de ver si la toma es suficiente buena, si no, no cuantizo. Es un buen tip. Digo, no, es como, oye, no, me ayudas a que cante bien, vamos a usar un afinador. Yo no soy del productor o el músico que le gusta Saturar. o sea, pues okay, vamos a usar este afinador, pues a ver hasta dónde llega y una pasada y vámonos. Yo sí soy un poco más de la idea de usar otros afinadores en donde te vas nota por nota. Soy un poquito más al detalle. Eso Oye, está ¿y por por qué acá. Ninja Music? ¿Cuándo nace Ninja Music? Por ahí, por 2020 más o menos. Ajá. ¿Por qué Ninja Music? Ninja Music es para mí un reflejo de alguien que es muy eficiente, que probablemente no vas a conocer sus técnicas, pero sí te van a solucionar las técnicas. Es un poquito llevarlo al extremo, de llevar a hacer las cosas con mucho compromiso, con mucho cariño y con mucho cuidado. ¿No? Algo así. Es tu nombre, güey. Sí, eso es lo que trata de expresar Ninja Music y pues eso, eficiencia, compromiso, confiabilidad y saber que estás yendo con alguien que puede resolver. A mí se me hace muy interesante que un presupuesto del Congreso vea la cultura. Eso es algo muy valioso para mucha gente, no importa en dónde estén.